estamos de vuelta en nuestro programa y la verdad es que estamos muy contentos de tener a esta tremenda economista en nuestro programa, a Michelle Lavé. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por venir a nuestro programa. Estamos muy contentos de tenerte. Vamos a hablar de varias cosas, obvio, hay que sacarte el jugo, hay que aprovecharte porque te tenemos, así que, pero la nota introductoria se trata de lo primero que vamos a hablar, que tiene que ver con el alza de los combustibles. Vamos a verla. Ya van más de 50 semanas de alzas consecutivas en el valor del combustible, una situación complicada en un país donde el 70% de los hogares asegura tener automóviles. Y es que el auto ya no es solo un medio de transporte rápido, cómodo y seguro, sino que se ha convertido en una herramienta esencial para emprendedores y empresas que mueven sus bienes y servicios. ENAP ha informado continuas alzas, llevando a las bencinas a un valor superior a los 1.300 pesos por litro y no se sabe cuándo podría detenerse esta tendencia. La bencina está subiendo, mucha gente con auto está reclamando, porque me imagino que ya el costo de tenerlo día por día es bastante elevado. Es demasiado, por ejemplo en Argentina no se paga impuesto casi, ¿ya? Entonces yo pienso que en Chile el impuesto que se paga es demasiado. ¿Usted cree que, por ejemplo, deberían sacarle el impuesto específico a los combustibles? Mira, todo lo que sea ayudar a las personas, tantos trabajadores, tanto con camiones, con taxis, con todo eso, claro que sí, pero ojalá que lo puedan hacer. Sí, de todas maneras. En entrevista con Emprendidos, la economista Michelle Lavé nos contará sobre la marcha de los combustibles en el país. Bueno, Michelle, como bien dice la nota ahí, la preocupación, la verdad, de todos es importante porque tiene que ver con algo que es de todos los días, como es el combustible, ¿no? Que todos lo usamos tanto. ¿A qué se deben estos factores? ¿Cuáles son los factores que influyen en el alza de los combustibles? Sí. Mira, los factores que influyen es que tenemos que ponernos en perspectiva, año 2020, pandemia. En pandemia todos nos confinamos, no solo en Chile, en el resto del mundo también, y se produjo una baja gigantesca en la demanda de combustibles en el mundo, que llevó los precios, de hecho, del petróleo a $30 el barril, incluso más bajo. Posterior a eso, lo que hizo la OPEC, justamente porque a $30 por barril tenían pérdidas, es que empezaron a bajar la producción de petróleo, de modo de que los precios empezaran a subir y empezar a subirla lentamente a medida que la demanda se fuera recuperando. Pero lo que hicieron fue aumentarla tan lentamente que el precio se empezó a incrementar hasta llegar a $90 el barril a final del año pasado, ¿ya? Ahora, justo cuando ya habíamos llegado a $90 el barril, que ya significaba un alza de un año, ¿no es cierto?, en el precio del petróleo, y estamos hablando de que se triplicó el precio de $30 el barril a $90 el barril, viene la guerra entre Ucrania y Rusia, en realidad la invasión de Rusia en Ucrania, y Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo y además uno de los mayores exportadores de gas también. Y entonces los países de la OTAN le ponen sanciones a Rusia y dentro de las sanciones, y más que nada como respuesta a esas sanciones, Rusia se dice, bueno, pero ustedes me ponen estas sanciones, yo voy a cortar el gas que le exporto a la Unión Europea. Y por lo tanto, lo que hace la Unión Europea, ¿no es cierto?, es que está recibiendo menos gas y un sustituto del gas es el petróleo y por lo tanto empieza a demandar más petróleo y eso hace subir el precio que llega a 120 y casi $130 el barril. De ahí en adelante, un poco porque Rusia necesita seguir vendiendo petróleo, ¿no es cierto? El precio se ha estabilizado alrededor de $100 el barril, el Brent, $90 el barril, el WTI. Pero además se produce un segundo efecto, que durante la pandemia no se realizaron inversiones en mantenimiento en muchas refinerías y por lo tanto la capacidad de refinación en el mundo es menor hoy día de lo que era en el 2019. Y eso ha hecho que el refinado, el proceso de refinado, para que pase a la benzina. Exactamente, el proceso que produce, que cambia el petróleo en gasolina, eso sea mucho más caro hoy día. Y con eso lo que sube es la benzina. Y por lo tanto tienes dos factores afectando el precio de la benzina hoy día. El precio del petróleo que está más alto y el precio de la refinación. Y por lo tanto, claramente estamos en un proceso que no solo es en Chile, sino que es en el mundo,
donde el precio está históricamente alto. O sea, estas alzas tenemos que tener como saber que quizás van a continuar por un periodo. Deberían continuar, hoy día está bastante estable el precio del petróleo y la gasolina, pero como nosotros tenemos un sistema de estabilización que se llama MEPCO, el precio no subió todo lo que había subido y ya ha seguido subiendo lentamente. Probablemente si no hubiéramos tenido este mecanismo, el precio hubiera subido mucho antes y ahora estaríamos estables, pero en un precio mucho mayor. Exactamente, porque las ayudas finalmente que se han hecho han servido para que nosotros no se vea reflejado, digamos, tanto el alza de los combustibles. Porque a pesar de que pensamos que han subido mucho, podría haber subido mucho más. Mucho más, exactamente. Y de hecho, en el último tiempo, por un par de meses, no se pagó impuesto específico a los combustibles. La gente dice, pero si bajaran el impuesto, no se estaba pagando. De hecho, el subsidio era mayor que el impuesto total. Por lo tanto, el subsidio de gobierno te estaba subsidiando no solo el impuesto, no estaba recibiendo nada por ese lado, sino que también te estaba pagando una parte del combustible. Cuando se habla en el tema minero, que es un tema tan importante para nuestro país, que Chile quedaría igual con esta nueva constitución que los otros países mineros también. Entonces que no pasa nada, que finalmente vamos a competir de la misma manera. Lo que pasa es que aquí también se trata de derechos, en vez de ya tener las concesiones mineras, tú tienes derechos mineros, que también se entregan a través de, son derechos administrativos. Entonces te dicen, oye, pero si en todo el resto de los países es así. Sí, efectivamente, en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadá es así. Sí. Pero Australia, Nueva Zelanda y Canadá nunca tuvieron en su historia una nacionalización. Nunca en su historia vino alguien y les quitó. En cambio, en Chile sí hubo nacionalización. Entonces, si yo soy un inversionista... Uno mira para atrás. Y puedo, y puedo invertir en Canadá o en Chile, y ambos tienen los mismos, y me da lo mismo, voy a Canadá, no voy a Chile. ¿En qué momento yo decido ir a Chile? Bueno, cuando Chile me da más seguridad que Canadá, a través de un derecho y no de un permiso administrativo. Entonces, claro, aun cuando tengan los mismos documentos, al final la historia nos pega. Sí. Y nosotros no somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Y además ahora políticamente inestable. Sí. Y por lo tanto, siendo políticamente inestable, tú tienes que asegurarle, la forma en que se atrajo inversión extranjera fue decir, ¿sabes qué? Tú firmas aquí un papel y nosotros te aseguramos esto bajo cualquier condición. ¿Qué es lo que dicen ahora? Oye, pero ¿por qué bajo cualquier condición si el resto del mundo no lo tiene? Sí, pero nosotros no tenemos la historia del resto del mundo, no tenemos la historia de los países desarrollados, tenemos una historia bastante peor, bastante más mal comportamiento. Entonces, cuando tú eras un mal alumno, y ahora dices, oye, pero ¿por qué no me contrataste a mí si tenemos las mismas notas? Sí, pero tú fuiste mal alumno. Ah, total. Ah, qué buen ejemplo ahí, sí. Claro, que ahí queda... ¿Cómo sé que tú vas a seguir portándote bien si antes te pasabas castigado y te echaron de 20 colegios? Ah, sí, total. Sí, eso existe. Oye, nosotros, Chile, yo creo que en algún punto vivimos... buenos años de crecimiento y nos miraban de esto y nosotros nos sentíamos también muy, muy potentes en cuanto a la economía. Y hoy día se dice que Chile está estancado hace más o menos 10 años. ¿Eso es así y por qué ha pasado eso? Eso es así, lamentablemente. Hay dos factores. Primero, bueno, hubo un periodo de crecimiento muy importante cuando se realizan las reformas estructurales, porque obviamente en un país en que tú empiezas a invertir, los retornos son muy altos y por lo tanto llega mucha inversión. Pero además hubo un momento en el gobierno de Bachelet en que se instala una reforma tributaria que sube los impuestos en forma bárbara, un tercio más, un 33% los impuestos. Entonces, cuando tú tenías un proyecto de inversión que te estaba, suponte, rentando 15% un proyecto y vienen y te suben los impuestos y ese proyecto en vez de rentar 15 te renta 10, entonces tú empiezas, ya no te conviene quizás venir a Chile. Se cae la inversión en forma muy importante. ¿Qué es lo que pasó? El crecimiento en Chile, que venía en esos años ya a una tasa de 4,5% más o menos, bajó a 2% anual promedio. Entonces se produce un estancamiento porque la población crece al 1%, por lo tanto el PIB per cápita está creciendo al 1%, no al 3%, que es muy distinto. Y por lo tanto se produce un estancamiento y a mi juicio es ese estancamiento. La gente venía acostumbrada a que cada cierto tiempo tú ibas mejorando.
tú ibas teniendo más acceso a distintos bienes, tú ibas teniendo más acceso a una mejor vida, más acceso a parques, más acceso a mejores colegios, y de repente, de un día para otro, se paró todo. Y cuando se para todo, la gente acostumbrada a que en 3 años más yo iba a tener un mejor sueldo, iba a tener, ¿no es cierto?, más ingresos, etcétera, me endeudaba en esa proporción. Y de repente todo se congela y me veo sobreendeudado porque me endeudé pensando que la economía iba a crecer y no creció. Sí. Y entonces empieza toda esta angustia que termina en la gran manifestación, ¿no es cierto?, sí, que hubo. Estallido. Exactamente. Ahora, a mi juicio, es justamente los 30 años, yo estoy de acuerdo que fueron los 30 años, pero es echar de menos esos 30 años en que crecimos, en que era un país que era confiable, en que la gente venía hacia acá y de repente tratando de igualar la cancha, la igualamos hacia abajo en vez de igualarla hacia arriba. ¿Y cómo podemos ver el futuro con más esperanza? Primero, que gane el rechazo, ya. Ojalá, ¿cierto?, que pase esa situación, porque supuestamente ahí estaríamos con más certezas para que entre la inversión y se genere el trabajo y empiece de nuevo este círculo virtuoso. Pero con este gobierno y esta gente que está, que a veces uno los ve y dice son unos cabros chicos, de verdad, porque en cierto punto son chicos todavía, etcétera, bueno, no sé, pero ¿cómo puede mejorar esto? Finalmente, ¿hay algo que se puede hacer que de verdad tú digas, no, en realidad esto sí va a mejorar, pese a que siga este gobierno, igual las cosas pueden mejorar? Ya. Es que para que las cosas mejoren hay 2 factores que son importantes. Primero, hay que respetar la libertad de las personas. Si las personas no tienen libertad de elegir, si las personas no son capaces de ocupar todas sus habilidades en labrarse un futuro mejor, y todo depende de un Estado todopoderoso, lo que vamos a tener es lo que ha pasado en todos los países de Latinoamérica, que empiezan a morir. ¿Ya? La forma en que tú logras que los países crezcan es generando incentivos para que la gente se ponga creativa y genere sus empresas, genere sus emprendimientos y de esos emprendimientos salgan unicornios, ¿no es cierto? Sí. Esa es la forma. Sí. Pero para eso tú tienes que tener derechos de propiedad, porque si yo tengo muy buenas ideas y yo sé que si hago esas buenas ideas aquí en Chile me las van a expropiar, porque el Estado va a decir, oye, el mejor uso de esto es público, no es privado, y por lo tanto, lo siento mucho, pero esta empresa ya no es tuya, entonces me voy a ir a otro país. Y se produce lo que se llama la fuga de cerebros. O sea, las mejores cabezas pensantes se van, ¿ya? Y es lo que está pasando ahora. Ha habido una gran fuga de cerebros en Chile. Entonces, primero, asegurar la libertad de emprender y apropiarte de esa utilidad. Por eso existen las patentes. El objetivo de tener una patente, ¿por qué los remedios tienen patentes? ¿Por qué los inventos tienen patentes? Porque es la forma de incentivarte a crear algo, arriesgarte, gastar tu tiempo, gastar tu energía en crear algo que después te va a generar utilidades y que tú vas a poder apropiarte de esas utilidades. Porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es entender que para que la gente esté mejor, de nada sirve la distribución del ingreso si no hay crecimiento. O sea, porque todos estos gobiernos nuevos, ¿no es cierto?, lo que piensan es en la distribución del ingreso. El problema de distribución del ingreso es un problema, yo te diría, de gente envidiosa. Porque a mí no me importa que haya gente que gane mucho más que yo, porque es mucho más capaz, porque tenías papás que le iban mejor en la vida y que trabajaron y que tuvieron suerte. Otra vida, último, por lo que sea. Claro, pero a mí lo que me interesa es que todos tengan las mismas oportunidades de hacerse ricos. Claro. ¿Ya? Que todos tengan las mismas oportunidades en el sentido de ir a un buen colegio, que tengan buena educación. Si tú ya desperdiciaste tu oportunidad, es problema tuyo. Pero tienes que tener la oportunidad. Entonces, uno lo que tiene que hacer es generar un ecosistema que te dé las mismas oportunidades. Pero no puedes igualar por arriba. Si siempre va a haber un Alexis Sánchez, siempre va a haber, no sé, un Chino Ríos, que son maravillosos en lo que hacen. Y por lo tanto tienen todo el derecho a destacar. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Todos tienen que ganar lo mismo iguales, que el Chino Ríos o lo mismo que Alexis Sánchez, porque no funciona así. No funciona así, ¿no? Claro, lo que tú sí tienes que permitir es que todos tengan la oportunidad
de llegar y explotar su mejor opción. Y esa situación en cuanto a las oportunidades que hoy día existen en nuestro país, que han existido siempre, que son diversas, la verdad que son complejas en ese sentido. Ahora, ¿qué cosas sí o sí, como por ejemplo que tienen que ver con la educación y con la salud, que yo creo que cualquiera ve que deben cambiar, hay que cambiar? Mira, aquí hay temas muy importantes. Primero, lo que te digo es que tiene que haber crecimiento económico. Sin crecimiento económico, no importa lo que hagas en el resto de las cosas, la torta se empieza a achicar y al final no hay nada que repartir. O sea, Claro. si en el fondo da lo mismo eso. Tú tienes que tener un porcentaje donde repartir. ¿De dónde sacas esa plata para repartir? De los impuestos. Sí. Por lo tanto, tienes que hacer crecer la economía. Y el mejor ejemplo es lo que dijo el presidente uruguayo, se me olvidó el nombre. Ay, sí, ay, que me encanta. Ay, Sí, porque él se me- dice... Mujica, Pepe Mujica. Pepe, exacto, sí. Pepe Mujica. Él lo que dice, él es totalmente socialista, ¿no es Sí, cierto? absolutamente, sí. Pero es un socialista inteligente. Dice, ¿sabes qué? Yo no puedo matar mi gallina de huevos de oro. La gallina de huevos de oro son las empresas, los empresarios exitosos. Por lo tanto, yo le tengo que dar incentivos a los empresarios para que sean exitosos, y cuando sean exitosos y ganen mucha plata, yo les puedo cobrar muchos impuestos. Claro. Y con esos muchos impuestos yo armo una red básica de protección social que entregue educación de buena calidad, que entregue salud de buena calidad, y con eso yo pueda equiparar la cancha al principio, ¿ya? ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile pasó que, justamente pensando en esta idea de que los privados no pueden lucrar, ¿no es cierto? Entonces matamos los colegios subvencionados, matamos, ¿no es cierto?, los colegios fiscales, ahora metiéndole todo tipo de política dentro, y resulta que antiguamente, y en los países desarrollados, tú te encuentras que en los colegios fiscales encuentras gente de mucha plata y de Sí. poca plata, pero porque son buenos. Son buenos, ¿Qué es lo que pasó acá? Como quitaron el incentivo a tener un buen colegio, que eran los colegios subvencionados, porque como el lucro es malo, porque es la tontera más grande del mundo, si el lucro El lucro permite no que tiene nada de tú, malo, que tú seas lógico, eficiente. bueno. Los Exactamente. estigmas tontos que tenemos. Entonces, lo que eliminaron el incentivo del subsidio, de la subvención, y por lo tanto, los colegios a los que podían acceder los papás sin tener que pagar, porque los pagaba el Estado, ¿no es cierto?, pero que tenían buena educación, se eliminaron. Y Exactamente, por lo sí. tanto, lo que hiciste fue matar la cancha desde abajo. Ahora, lo que están haciendo con la salud es más o menos lo mismo. Hoy día en FONASA, el 60% de FONASA, tú tienes libre elección y vas a un consultorio privado, vas a una clínica privada, sí. vas a un doctor privado, y claro, tienes que pagar un copago, pero te permite con FONASA ir al sector Claro, tienes privado. la decisión, tú tomas la decisión. Exactamente. Sí, sí. Lo que quieren es eliminar eso porque no se puede lucrar con la salud. Hay un tema ahí de creencias que tenemos en general con el tema de la plata, Claro. casi como que fuera que es mala. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos conversando, Michelle. Quédense, que ya volvemos con más Emprendidos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en esta entrevista con Michelle Lavé, esta economista que nos ha mostrado ahí una visión clara, ¿cierto?, frente a lo que puede pasar. Michelle, ¿qué esperas tú personalmente que pase? ¿Qué espero? Yo espero, y cruzo los dedos, Sí. que gane el rechazo, porque yo creo, sinceramente, que el apruebo nos va a llevar a un gobierno autoritario. ¿Ya? Y un gobierno autoritario de derecha o de izquierda, pero un gobierno autoritario con un Estado todopoderoso, donde finalmente en forma lenta, no va a ser de un día para otro, porque la gente te dice, no, pero no pasó. No, esto va a ser lento, un deterioro lento de la economía chilena para convertirnos en algo parecido a Argentina, sin tener la riqueza argentina. Claro, porque es un país rico. Convertirnos en algo parecido Sí. a Venezuela, sin tener la riqueza de Venezuela, porque Venezuela es un país rico también. Y por lo tanto, es un país en que somos una clase media grande, en que los ricos van a estar bien donde sea, van a estar bien siempre. Los ricos ya se acomodaron, ya sacaron su plata para afuera, ¿no es cierto? La reforma tributaria, si no les gusta, se cambian de país.
el problema es la clase media y especialmente la gente con menores recursos. En un gobierno autoritario, la gente de menores recursos solo va a ser más pobre. Y yo no quiero eso para nadie. Yo creo que tenemos que seguir luchando, no por la distribución del ingreso, tenemos que seguir luchando porque en este país no haya pobres. Tenemos que seguir luchando para que la gente tenga acceso a su casa propia, no digna, porque la casa para ser digna tiene que ser propia. Y tenemos que seguir luchando para que cuando tú tengas capacidades extraordinarias, puedas desarrollarlas y puedas convertirte en una luz que alumbre el camino del resto. Así como lo hacen los futbolistas, que tienen la gran gracia de que en general vienen de sectores con menos recursos y logran, ¿no es cierto?, transformar no solo su propia vida, sino que logran transformar la vida de todos los que lo rodean. Yo quiero que haya muchos más de esos, pero para que haya eso necesitamos una sociedad que valore esa diferencia y que no quiera igualar a todos cortándonos las piernas, sino que nos deje crecer a todos en la medida de nuestras oportunidades. Oye, Michelle, viendo el día a día y la gente que también a veces que nos ve, que están preocupados, ¿cierto?, por lo que está pasando en sus casas, el bolsillo, que tienen que inventar distintos trabajos para poder llegar a fin de mes, etcétera, está todo tan caro. ¿Hay posibilidad real de seguir ayudando a los más pobres? Por ejemplo, ahora este bono, ¿cierto?, de 120.000 que se dio del bono invierno. Estas ayudas finalmente hacen bien o no? Ayudan en el corto plazo, pero yo creo que hay un dicho muy antiguo que dice que tú no tienes que entregarle pescado al que tiene hambre, tienes que enseñarle a pescar. Y eso es muy cierto, porque el pescado te quita el hambre del día, pero no del otro día y el día que sigue. Las políticas para ayudar a la gente no tienen que ser políticas de entregar migajas. Claro, de corto plazo. De corto plazo. Tienen que ser entregar empleo. Tienen que ser capacitación para que la persona no solo tenga empleo, sino que a la hora de los que hubo pueda cambiarse de empleo, pueda ir subiendo, aprendiendo cosas, capacitándose para ir generando mayor capacidad de generar un mejor salario para su familia, un mejor ingreso para su familia. Por lo tanto, las mejores políticas en estos casos no tienen nada que ver con bonos. Las mejores políticas son generar incentivos a la inversión y que esa inversión genere empleo de verdad, empleo formal, donde se te pague un seguro de salud, donde se te pague tu propio ahorro para tu pensión futura. Esa es una política que tiene prevalencia en el largo plazo. Esas son las políticas que realmente permiten que los pobres salgan de situación de pobreza y pasen a ser parte de la clase media. Y una pregunta que le hacemos a todos los economistas que tiene que ver con el consumo diario, que es con la canasta básica. ¿Va a seguir subiendo el valor? Sí, va a seguir subiendo el valor. Lamentablemente no te puedo decir otra cosa. Está bien, la mejor respuesta, sí, es clarita. Va a seguir subiendo y por lo tanto yo también tengo que ir al supermercado, tengo 3 niños, los niños son caros, tú lo sabes perfectamente. Terrible, sí. Uno tiene que acostumbrarse a la situación que está enfrentando. Y hay momentos mejores y hay momentos peores. Este no es el mejor momento en el mundo en general y menos en nuestro país. Y eso significa que no es el momento de comprar tele, no es el momento de comprar auto, es el momento de apretarse el cinturón. Y sí es cierto, durante esos 30 años se nos olvidó lo que era apretarnos el cinturón. ¿Ya? Pero es el momento de apretarse el cinturón. Y eso significa que a la hora de ir a comprar al supermercado se compra lo más barato. Se dejan de comprar las exquisiteces. Y mira, yo el otro día lo conversaba con alguien de la farándula, digamos, ya, y hablábamos lo mismo. Y le dije, bueno, y se comerá el umami, los restos del lunes, del martes y del miércoles. Y los niños se acostumbrarán a comer los restos del lunes, del martes y del miércoles. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que uno tiene que adaptarse a situaciones nuevas. En momentos de crisis. En momentos de crisis tienes que aprender, ¿no es cierto?, a vivir con esa crisis y obviamente esperemos que las políticas económicas vayan en función de crecimiento y en función de que te generen oportunidades para que las personas teniendo las oportunidades
son capaces de tomar las mejores oportunidades para sí mismos y crecer. Si no, no existiría Google, no existiría Apple, no existiría Toyota. Son empresas que se han creado a partir de alguien que tuvo ideas y se desarrolló. Bueno, tenemos que generar más de eso. Tenemos preguntas de la gente. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que la mayor inflación también beneficia a las pymes. ¿Qué opinas al respecto, Héctor de la Florida? Sin comentarios. El ministro lo que demuestra con eso es que nunca ha trabajado nunca ha tenido un emprendimiento, nunca le ha tocado trabajar en una empresa. Solo se ha dedicado o a la política o a la academia, donde no se vive el mundo real. En el mundo real, cuando suben los precios, cuando te suben los costos, la pyme tiene que seguir vendiendo. Y si suben los precios, vende menos. Por lo tanto, no puede subir los precios más de lo que le suben los costos. La pyme pierde igual que pierde todo el mundo. Exactamente. Tenemos otra. A ver... ¿Piensas que el gobierno logrará recaudar lo que se propuso con la reforma tributaria, Lilian de Curicó? Ninguna posibilidad, porque estos gobiernos, nuevamente, exactamente el mismo caso, hacen estas políticas tributarias sentados en el escritorio y la mayoría de todos los que están en el gobierno nunca han trabajado en una empresa. No saben cómo funciona la gente, no saben cómo funciona un emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos creen que esta idea de que cuando suben los impuestos va a haber menos inversión son amenazas. No logran entender que un inversionista no le importa el color, no le importa nada. Lo que hace el inversionista es que evalúa un proyecto con números y si el número le da mejor en Uruguay o le da mejor en Colombia o le da mejor en Canadá, se va a ir para Canadá. Exactamente. Y no tiene nada que ver con que quiera Chile o no quiera Chile. Así funcionan las cosas. Entonces, cuando ellos hacen esta reforma tributaria, suponen que las inversiones no se van a ir de Chile. Lo que yo te puedo asegurar es que esta reforma tributaria va a hacer caer tanto el crecimiento que no va a ser capaz de recaudar ni la mitad. De hecho, si Bachelet no hubiera hecho su reforma tributaria, aun cuando como porcentaje del PIB la recaudación sería más baja, en cantidad de plata, solo por crecimiento, el presupuesto fiscal con que contaría la recaudación fiscal sería 10% mayor hoy día. 10% mayor. Como porcentaje el PIB sería menor, pero el PIB hubiera crecido tanto que la cantidad de plata que tendría el gobierno para gastar en la gente con menos recursos sería 10% más. Oye, Michelle, después de este proceso constitucional, ¿cierto? Con toda la historia de los constituyentes, para algunos patética, ¿cierto? Todas las cosas que se vieron. Para ti personalmente, ¿tú creías que Chile estaba tan polarizado aún? Yo no creo que Chile esté tan polarizado. Yo creo que hay grupos muy polarizados, pero con mucha capacidad de presión, ¿ya? Lo que tú ves hoy día, en general, por ejemplo, si tú vas al campo, tú vas fuera de Santiago. Santiago está muy polarizado, pero Santiago no es Chile. No. Y te vas fuera de Santiago y tú no ves esa polarización. Por lo tanto, mi sensación es que sí hubo un momento que yo te dije, que generado por esta sensación de que de repente perdimos todo este impulso con que íbamos y no estábamos acostumbrados, pero yo creo que esto que se dio en la convención es de gente que, tal como ellos mismos lo dijeron, queremos hacer de Chile un experimento, lo cual a mí me parece una inmoralidad, porque si tú quieres hacer un experimento, hazlo contigo mismo, no con el resto del mundo. Entonces, hacer un experimento y ver si es que esto va a generar pobreza en el resto del mundo. Si funciona o no funciona un experimento con la gente, no. Es de una inmoralidad gigantesca. Bueno, Michelle, te agradecemos por estar con nosotros, de verdad, un encanto, así que te esperamos ver en otro programa. Ni un problema, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Emprendidos.